Bienvenidos de vuelta a La Sonora Financiera en este segundo episodio de esta mini segunda temporada que estamos teniendo. Este es un podcast donde tratamos de hablar de las cosas que nos afectan al bolsillo de la manera más amable, querida posible. Mi nombre es Javier Lozano. El mío es Juanda. Yo soy Alejandra Benítez. Y yo soy Mateo Álvarez. Y hoy trajimos otro invitado. Este es nuestro refuerzo estelar de la temporada para que Juanda no se agobie tanto con nuestras preguntas. Trajimos a el fundador de Tiva, a Valde. Mucho gusto, muchas gracias. Valdemaro Mendoza, soy el Deputy CEO de Tiva. ¿Cómo estás? Bueno, Valde, cuéntanos un poquito más de ti, mientras tanto, por favor. Sí, claro. Me dedico a lo que hago desde hace 15 años. Empecé trabajando en la banca corporativa de un banco en Perú. Después trabajé en una FP. Después estuve en un equipo de M&A corporativo. Hice una MBA en la Universidad de Chicago. Me certifiqué como Chartered Financial Analyst. Y desde hace 4 años y poco lidero el equipo de Tiva en Colombia. Estoy casado. La verdad es que estoy con mi esposa desde los 18 años. Y tengo el problema que lo veo de manera positiva de que mi trabajo es mi pasión. La verdad es que inversiones es lo que me apasiona hacer. Yo me paso los fines de semana leyendo estados financieros y reportes anuales de empresas. Bueno, yo quiero decir que no trajimos a Valde porque sea el fundador de Tiva, lo trajimos porque justamente queremos hablar de esta pequeña pasión que son las inversiones. Entonces, la primera pregunta que iba a hacer tanto para Juanda como para Valde es, ¿qué es una inversión? Comencemos con Valde. Perfecto. Una inversión es financiar a las empresas. Básicamente, las empresas tienen que hacer proyectos, financiar sus negocios. Hacer una inversión es una forma de financiar a las empresas. Hay 2 grandes maneras de hacerlo. O financias la deuda de las empresas, donde ellos te dicen, te voy a pagar tanto retorno en tanto plazo. O financias el capital de las empresas. Es decir, te vuelves un accionista de la empresa y esperas obtener un retorno sobre el valor que realice la empresa con tu capital. Okay. Yo solo le agregaría que es donde se encuentran oferentes y demandantes de capital para tener relaciones comerciales donde hay un gana-gana de ambos lados, que al final es un poco lo que dice Valde, el fondeo o financiar empresas a partir del excedente de dinero que tienen los ahorradores, institucionales o personas naturales. Estamos melos, Mate, Ale. Palabras más cristianas para nosotros los mortales, un poquitico más. Piénsalo como que los bancos le prestan a las empresas, ¿no? Okay. Uh-huh. Cuando tú eres un inversionista, quitas al banco del medio. Tú mismo le prestas a las empresas. Okay. Ese préstamo que tú le das puede ser un préstamo con un retorno fijo, una empresa diciéndote yo te voy a pagar 7% por tu dinero, o puede ser un retorno variable, donde una empresa te dice, si nos va bien a ti y a mí, vas a ganar tanto. Si nos va mal, puedes perder lo que has invertido. Perfecto, muy claro. Sí, de acuerdo. ¿Listos? Claro que se Bueno. puede estar. Entonces, tenemos esta inversión que es prestarle a las empresas, pero a nosotros, ¿por qué nos sirve prestarle a las empresas? Que nosotros empezamos a ganar de ahí. A ver, el problema principal que enfrentamos todos es que todos los años la inflación se come un poco el valor del dinero. En el caso de Colombia, la inflación objetivo, es decir, lo que es éxito es una inflación de 3%. El año pasado tuvimos un pico de inflación de 13%. Incluso si fuéramos exitosos y tuviéramos 3, eso quiere decir que en 5 años perdí el 20% del valor de mi dinero y quiere decir que en 20 años perdí la mitad del valor de mi dinero. Y eso es teniendo 3, estamos en 13. Entonces tienes que enfrentar el problema de que todos los años la inflación se come el valor de tu dinero, encontrando una forma de que tu dinero rinda más que la inflación. Y por eso es que tienes que encontrar una forma de invertir. La mayor fuerte inequidad, la razón por la cual tú ves que en Estados Unidos una economía siendo tan rica hay tantos pobres, es porque hay un grupo de la población que nunca logró invertir. Y el grupo de la población que sí logró invertir generó una bola de nieve que genera una inequidad que ya nunca es alcanzable. Ese es el problema core que enfrentamos todos y la razón por la cual es tan importante que empieces a invertir. No, ¿qué? Wow, esto, pero estamos tratando de asimilar un poco la noticia de... Solo para dar un dato, la inflación en Colombia del mes de septiembre fue del 10.99 efectiva anual, o a 12 meses.
Estamos un poquito fuera O sea, de metas, septiembre a mucho. septiembre. O sea, le quitas 10% a un billete de 100.000 pesos, córtale el 10% del billete. Eso es básicamente lo que Estamos- pasa. Pero entonces Y se ha en nuestro regulado un pa- poquito respecto al año pasado, según No, lo que se- Valde estaba diciendo el 13. El Se pico. desaceleró. Exacto. Pero es como un carro. Tú el carro cuando vas a llegar al semáforo, sueltas el acelerador. Pero el carro no deja de andar. Ok. Entonces la inflación no es que dejen de crecer los precios en el tiempo. Ujú. El último mes crecieron al 10.99. Lo Sí, que sí, pasa sí. es que crecieron, qué sé yo, 210 básicos menos que lo que crecieron a final de año pasado. Igual recuerden que, Crece menos. recuerden que si tienen preguntas, remítanse a nuestro episodio de la inflación como la Sí, vida total. misma, que nosotros nos remitimos constantemente a él. No, y nosotros aunque tenemos, ustedes- tenemos otro apéndice, perdón Javi, es que aparte ganamos en pesos. A la inflación hay que sumarle la variación cambiaria que tenemos y que cada vez o nos mejora o nos empeora nuestro poder adquisitivo con respecto a bienes extranjeros. Que al final, más allá de que sea comercio internacional o no, eso es desarrollo y capacidad adquisitiva de un país. Dos frentes a los que hay que ganarle con inversiones. Ok, Entendido. wow. Pero Valde, tú hablabas de una cosa que a mí creo que a todos nos rompió un poco la cabeza, que era sobre la brecha y sobre lo que se necesita para invertir. Uno tiene que ser rico para invertir, uno tiene que tener mucha plata para invertir. Yo cuando tenía 16 años que hice mi primera inversión, leí uno de los primeros libros que leí de inversiones, se llama El Intelligent Investor. Y te enseñan el concepto del interés compuesto. Si yo hoy logro ahorrar 600.000 pesos al mes hasta que me jubile, me voy a jubilar con $1.000.000. 600.000 pesos al mes es lo que tengo que lograr ahorrar. Entonces, y hay gente que no va a poder ahorrar 600.000 pesos al mes. Hay gente que que vive en un estado de pobreza y eso es un problema social que se tiene que resolver. Pero para la mayoría de asalariados, si tú logras invertir 600.000 pesos al mes en un índice bien diversificado como el S&P 500, cuando te jubiles a los 65 años vas a tener $1.000.000. Y solo el 10% de lo que pusiste va a ser tus aportes. Todo el resto va a ser tu rentabilidad. Hay algo que es tremendamente frustrante para las personas que empiezan a invertir al principio, que es invertir bien es bien aburrido. Invertir bien es bien metódico, es bien de hacer lo mismo todos los meses, de no tratar de hacer como las películas de Wall Street. Porque la verdad es que uno se puede beneficiar de todo eso simplemente agarrando 600.000 pesos al mes, metiéndolos en un fondo que replique el S&P 500. Haces eso durante 40 años, imaginando que empezaste a trabajar a los 25, te vas a jubilar con $1.000.000. Es así de simple, ¿ya? Lo que pasa es que es aburrido, porque es hacer lo mismo todos los meses. Pero es la manera de construir riqueza. ¿Cómo hacemos para, para hacer que la gente se enamore de ello? O sea, tú decías que desde los 16 años empezaste tu primera Sí. inversión. ¿Quién te instaló a ti eso? O tú decías, no sé, yo creo que todos nacimos como con un chip, como de, yo lo digo desde mi parte creativa, o sea, desde muy pequeñita fui instalada como a esas cosas, ¿sí? ¿A ti quién te instaló eso? ¿O fue gusto propio? ¿O qué para...? Porque digo yo, 16 años, muchas personas no somos tan conscientes a esa edad de planificarse a tan largo tiempo, hey, puedo hacer esto. O sea, vengo de una familia de banqueros de muchas generaciones, entonces inversiones ha sido parte de De mi tu vida vida. familiar desde siempre. La primera inversión que hice, en verdad, fue en una minera en Perú que me enseñó el valor de la diversificación, porque fue una minera que le fue muy bien 2 años y de ahí se fue. Hasta el día de hoy tengo esa acción, estoy 95% abajo en esa acción, que fue la primera acción que compré en mi vida. Y me enseñó el valor de la diversificación, que es no tiene ningún sentido que tengas todo tu dinero en una sola acción. Claro. Pero si me preguntas de dónde vino mi pasión por inversiones, que es un poco distinto, inversiones es de las pocas, de los pocos oficios que son un craft, que son algo que no es ni 100% científico ni 100% artístico. Porque inversiones es el resultado de las transacciones que realizan los seres humanos. Los seres humanos al final tenemos una parte racional muy fuerte, tenemos una parte emocional muy fuerte. Cuando unes los dos, se crean resultados que no siempre son 100% racionales. Entonces lo que te genera mucha emoción de inversiones es lidiar con ese craft, lidiar con ese vaivén entre
un modelo 100% racional, estructurado que tú puedes armar y el mercado que actúa de manera irracional en ciertos momentos. Ok. Ok. Behavioral finance. Sí, exactamente. Eso se llama dentro de la economía hay una parte que estudia finanzas, dentro de finanzas hay una parte que estudia lo que se llama behavioral finance. Behavioral finance, la manera más fácil de imaginarte behavioral finance es, imagínate que te hago un juego donde te digo, tenemos una moneda, y la moneda tiene 50-50 cara o sello, ¿no es cierto? Ujú. Y te digo, ok, apostemos 10,000 pesos. Si sale cara, porque tú elegiste cara, yo te doy 10,000 pesos. Si sale sello, tú me pagas 10,000 pesos. ¿Cómo te sientes cuando ganas los 10,000 pesos? Te sientes feliz, pero te sientes mucho más triste cuando pierdes los 10,000 pesos. Claro. Ok. Yo, la verdad es que me encanta tener a Valde porque al final nosotros hemos hablado 6, 7 capítulos de muchos temas y a poquito Valde va tocando algunos y le va dando validez a lo que hemos dicho. Exacto. Creo que hay una frase que decimos el 60-70% de nuestros capítulos y es mejor estar invertido que querer apuntar a tener una bola de cristal y llegarle al timing exacto del mercado. Y eso un poco es el invertir aburrido que dice Valde, que es la forma Sí, acá estamos estratégica de largo plazo, ¿no? Estamos para Esto quitarle es- el alito sexy a las inversiones de Wall Street. Que entre esas les iba a preguntar, ¿en qué cosas puedo invertir? ¿Cuáles son los productos en los que yo puedo invertir? Como persona natural hoy en día es mucho más fácil. Creo que la pregunta que le decía a Valde, ¿hay que ser rico? No hay que ser rico. Hay vehículos de inversión que te permiten estar expuestos desde Colombia a mercados en Asia, a Estados Unidos, en dólares, a diferentes monedas, en algunos lugares desde tu celular. A ver, empecemos desde lo más básico, ¿ya? Digamos que no sabes nada de inversiones y quieres dar tu primer paso. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué nivel de riesgo puedo tolerar? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es volatilidad en el corto plazo, ¿ya? Imagínenselo de la siguiente forma. Pongo 100 pesos hoy y mañana valen 90. ¿Me voy a asustar porque valen 90 y voy a vender todo? Si me asusto en 90, bueno, entonces no puedo tomar una inversión que tenga ese riesgo de irse a 90, ¿ya? Si me asusto en 80, es otra cosa. Si me asusto en 50. ¿Por qué? Porque lo peor que puedes hacer es tomar una decisión emocional ante una inversión que la tienes que hacer de manera racional. Una vez que entiendes dónde te sientes parado bien en tu perfil de riesgo, y eso depende, hay muchísimos modelos, nosotros tenemos nuestro modelo de cómo determinar tu perfil de riesgo. Al final todos están revisando 5 cosas. Están revisando qué edad tienes para invertir, si eres más o menos arriesgado que el grupo promedio de los que están trabajando contigo, qué tanto de tu consumo depende de la generación de ingresos por tu portafolio, por lo que estás invirtiendo. ¿A qué plazo vas a invertir? Y si es que tienes alguna deuda que requiera que pagues sobre esta inversión que estás generando, ¿ya? Pero son diferentes versiones de eso lo que forma un perfil de riesgo. Lo segundo que tienes que hacer es invertir de manera diversificada. Nadie es gurú, ¿ya? Hay muy pocas situaciones donde el mercado no es eficiente. Lo que quiere decir que es un mercado eficiente es todo el mundo tiene la misma información. Cuando todo el mundo tiene la misma información, los precios reflejan el mejor precio de una empresa, ¿ya? ¿Hay situaciones en las que eso no se da? Por supuesto, por eso existe Warren Buffett. Warren Buffett es un experto en encontrar esas situaciones en las cuales los mercados no están siendo eficientes. En mi vida profesional, yo lo he logrado 4 veces y tengo 15 años en esto. Ahora, esas 4 veces que lo logras, ¿ganas un montón de plata? Sí, pero son súper difíciles de encontrar esas veces en las cuales el mercado no está siendo eficiente, ¿ya? Ahorita también les puedo contar sobre esas 4 veces. Entonces, lo que más te conviene es invertir de manera diversificada, donde simplemente estás diciendo, voy a tomar el retorno del mercado. ¿Qué es el retorno del mercado? Lo que crezca la economía mundial más inflación. Al final, en el gran promedio es eso, ¿ya? En el caso del S&P 500, que para mí es el mejor referente de un índice bien diversificado, porque son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que además tienen ventas a lo largo de todo el planeta, ese retorno en los últimos 10 años ha sido 11% al año en dólares. 11% al año en dólares te vuelve millonario. Si lo logras hacer de manera consistente, 11% al año en dólares te vuelve millonario.
Entonces, paso número 1, entiende tu perfil de riesgo. Paso número 2, invierte de manera diversificada. Paso número 3, sé consistente. Todos los meses invierte. No, esfuérzate en no sacar tu inversión. Es una tentación muy grande agarrar y sacar tu inversión, ¿ya? Hay una estadística que traqueo mucho que es, si tú te pierdes el 10% de los mejores días de la bolsa, te pierdes el 80% del retorno. Es brutal, ¿ya? Porque cuando la información fluye muy rápido y se refleja en precio muy rápido. Y esa es la receta básica, ¿ya? Ahora, concretamente, ¿cómo lo puedes hacer? No quiero publicitar nuestra empresa se dedica a eso, pero hay muchos que hacen eso, ¿ya? Y desde Colombia uno puede empezar a invertir con bajos costos de manera diversificada a nivel global en empresas como TIVA o en empresas similares a TIVA. En el caso de nosotros puedes empezar desde 5,000 pesos, hay otros que pueden empezar desde otros montos, pero cualquiera puede. Ok, ahí me surgió una pregunta Sí. súper buena y es, tú hablas de riesgo, ¿existe alguna inversión segura, Valde? Existe una inversión con muy poco riesgo, que son los certificados de depósito a término. ¿Por qué digo muy poco riesgo? Porque siempre hay la posibilidad de que falle toda la cadena, ¿ya? Cuando yo invierto en un certificado de depósito a término, primero tiene que quebrar el banco. Segundo, tiene que quebrar el Fogafín. El Fogafín es el fondo que, en caso el banco quiebre, el Fogafín cubre mi certificado de depósito a término. Si falla el Fogafín, quiere decir que el Estado no lo salvó. Si el Estado no lo salvó, quiere decir que el Estado quebró. Entonces, la cantidad de hilos que se tienen que caer para que esa inversión no sea segura es gigante. Ahora, no te puedo decir que es 100% segura, porque ha pasado. Han habido países que han quebrado. Y cuando quiebran, Argentina en el 2001. ¿Alguien recuperó sus depósitos en Argentina en el 2001? Nadie. Perú en el 89. O sea, han habido economías que quiebran y al quebrar, esos certificados de depósito a término, que son una inversión muy segura, pero no puedes decir que tienen cero riesgo. Ok. Eso, creo que es algo que lo habíamos hablado con Siempre. Juanda, ¿no? Que no hay, comillas, inversión segura. Hay unas con menos riesgo y depende del apellido del riesgo. También. Porque hay riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, de emisor, de tasa de cambio, de interés, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber alguno. E incluso el CDT, que en teoría es de los que menos riesgo tiene, como Valde bien lo mostró, ya ha habido casos en otros países que algo puede pasar. Pero tiene que fallar mucho. Luego, igual hay riesgo. Okay. No sucede, digamos, no es algo que te tenga que Es preocupar común. en el día a día. Ok, vale. No es algo que se repita, pues es muy común, o sea, es muy difícil. Pero Es vale. muy mala suerte si te pasa. Es Muy mala. Sí, muy el malo. problema es que es un riesgo de cola, ¿no? Es lo que se llaman los cisnes negros, los riesgos que no ves y no sabes que existen, pero que cuando se dan es una patada en la cara, ¿no? Es mejor tenerlo presente. Es mejor prevenir que curar, dice el sabio adagio colombiano. Pero también pregunto algo, ahorita que estabas hablando de Fogafín, Ale y yo lo tenemos claro porque tenemos que poner un montón de legales siempre en nuestras piezas, pero ¿quién regula las inversiones o por qué hay una necesidad de regularlas? Mira, yo creo que la mejor explicación a por qué hay una necesidad de regularlas es FTX. FTX quebró. Nosotros queríamos lanzar un producto de criptomonedas en TIVA. Nos metimos a ver el mercado de criptomonedas a nivel mundial para entender cómo funcionaba. No había nadie que tuviera buenas prácticas de gestión de inversiones. ¿Por qué no tenían buenas prácticas de gestión de inversiones? Porque no estaban regulados. ¿Por qué es necesario que regulen a las empresas de inversiones? Por la misma razón que necesitas que regulen un banco. Tú estás recibiendo dinero de terceros. Alguien te está dando su dinero. Cuando te da ese dinero, no te lo da para que tú hagas lo que tú quieras. Te da ese dinero con un fin específico. En el caso más básico, alguien quiere invertir en el fondo de inversión colectiva liquidez. Lo único que tú puedes hacer es, te dan 100 pesos, te volteas y pones los 100 pesos en el fondo de inversión de liquidez. Ese proceso, tú tienes que ser capaz de demostrárselo al regulador todos los días, ¿ya? Esa pieza clave de que el regulador venga y lo revise es justamente para que alguien no esté usando el dinero para un fin para el cual el cliente no lo dio, ¿ya? En FTX, ¿cuál fue el problema? El problema fue que les dieron el dinero y en teoría con ese dinero compraban criptomonedas y nadie nunca revisó. Veo un balance general y digo, en el activo están las criptomonedas
y en el pasivo está lo que le debo a los clientes. En el pasivo estaba lo que le debo a los clientes, Pero en el no eran activo no estaban las criptomonedas. Nadie lo revisó. El regulador en Colombia, esa es parte, el regulador hace muchas cosas, pero esa pieza de machear que tú hayas hecho con el dinero de los clientes lo que dijiste que ibas a hacer, es la principal de su función regulatoria. De hecho, aquí tenemos no solo reguladores, también tenemos un autorregulador del mismo mercado, que como nos contaba Chris el episodio pasado, certifica a quienes operan o hacen parte en las diferentes mesas de dinero en el back office de las diferentes comisionistas de bolsa o mesas de dinero fiduciarias, para que este tipo de cosas no sucedan. Que eso es algo que, de hecho, te lo aprendí a ti, Valde, en alguna vez que lo dijiste. Y no sé si lo agregaríamos a esa lista de qué hacer para empezar a invertir y no saber, y es nunca invertir en algo que no esté regulado. Sí, Porque totalmente. ese es Sí. el mayor riesgo que existe al momento de elegir cómo invertir y en dónde. No, definitivamente. Y cuando estuvimos viendo lo de las criptomonedas, yo me quedé asustado, la verdad. Es un cáncer en el sistema. No había nadie que se salvara. FTX tenía 10.000 millones de dólares en activos. Valen cero. O sea, no había nadie en el sistema que se salvara. Estaban en sitios que aprovechaban que justamente no regulaban esto. O sea, paraísos fiscales, pequeñas islas en el Caribe, sitios donde no había regulación para esto. Entonces se aprovechaban de eso para básicamente estafar a la gente. Embolatarles la plata, pues. Justo en el bolsillo. Ahí no es justo en el corazón, sino justo en el bolsillo. Pero también hay la importancia de la educación financiera, porque al final, creo que no solo Valde, usted escucha a cualquier profesional del mercado, alguien certificado como es Valde, le va a decir, ¿en qué quiere invertir? ¿Está regulado? No, entonces me voy. Sí. Si no está regulado, no inviertes, no te quedas. Y también algo que decía Chris, no invierto en lo que no conozco. Y si no lo conozco y quiero invertir, investigo quiénes son los que van a gestionar mi patrimonio, mi capital. ¿Qué hago con eso? Miro quién es la firma que lo va a hacer, ¿no? Entonces, miro quién estructura, por ejemplo, los portafolios, los fondos, quién es ese personaje, qué características tiene su bagaje profesional. Después me miro en dónde está invirtiendo. Entonces, ahí al final, ¿cuáles son los emisores? Y empiezo a descartar los diferentes tipos de riesgo que puedo encontrar. Claro, para esto hay que empezar a meterse en el rollo y demás, pero por eso estamos aquí en la Sonora Financiera. Exacto, porque eso que acabas de decir, ni idea. O sea, como yo no sabría en qué fijarme, como de todo lo que acabas de decir. Hay algo que yo veo que pasa y te tengo esa pregunta, Valde, y es, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de inversiones seguras que en realidad no existen, y es en el momento en el que, por ejemplo, uno invierte y pasa algo en el mercado, va uno en pérdida, la gente, porque pues de una vez se altera y es como, me están robando mi plata, no sé qué van a hacer con mi plata, aún así estén regulados, y es que no entienden que es comportamiento del mercado, netamente del mercado. Entonces, ¿qué hacer como que para que de pronto la gente, o sea, entienda? Creo que hace mucho tiempo, yo creo que hace como ya van a ser 3 años o 2 años larguitos, en que le aprendí algo a Juanda, y es que Juanda me decía que funcionaban como un reloj. Había momentos en que estaban a las 12 y había momentos que estaban a las 6 de la tarde. No garantiza siempre que termine el reloj. Exactamente. Eso no, sí. eso no es Pero fue distantemente, o algo- sea, no se da que dé la vuelta completa. Ajá. Lo que pasa es que el largo plazo al final, en la mayoría de casos, ayuda. Te respondo sobre lo primero que mencionaste. Riesgo de mercado es el riesgo que yo tomo al hacer una inversión. Yo invierto en una acción de una empresa. Si a esa empresa le va mal, a la acción que yo invertí le va a ir mal. Claro. ¿Ya? Ese es un riesgo, digamos, que uno toma al volverse un inversionista. ¿Ya? Y para eso es que tú tienes que entender tu perfil de riesgo. Un riesgo muy distinto es que la empresa de inversiones con la que yo invertí me dijo que iba a comprar 10 acciones de la empresa A y no las compró. Eso es un fraude. Entonces, ese riesgo es el que tienen las criptomonedas hoy en día. ¿Ya? Claro. El valor del regulador es no es cubrir el riesgo de mercado, es cubrir el riesgo de fraude. ¿Ya? Y la verdad es que la regulación, yo soy un fan de la regulación, porque la regulación hace que el sistema sea más efectivo. Nos protege a todos, tanto a las empresas que nos dedicamos a esto, como a los inversionistas. Tener un buen sistema bien regulado es parte clave de poder tener a las empresas bien financiadas. Sobre lo segundo que mencionaba, sobre cómo funcionan los mercados.
al final, los índices bien diversificados, y siempre hago esta acotación, ¿ya? Porque uno cree que, por ejemplo, invertir en la Bolsa de Valores de Colombia es invertir de manera diversificada. No lo es, porque en la Bolsa de Valores de Colombia, en verdad, en lo que estás invirtiendo es en bancos y petróleo, y en Colombia. Entonces, eso no está diversificando tu riesgo, estás invirtiendo en bancos y petróleo y en un país que representa 2 o 3% de la economía global. Entonces, no estás invirtiendo de manera diversificada, ¿ya? Invertir en un índice bien diversificado, al final lo que termina teniendo es un retorno, o mejor dicho, la volatilidad que representa es muy cercana al ciclo económico, ¿ya? El ciclo económico tiene una tendencia al alza cuando lo ves a lo largo de varios años, pero en el corto plazo, a veces la economía crece un poco más, a veces crece un poco menos. Podemos entrar también ahí de por qué pasa eso. Pero el mercado de inversiones termina reflejando el ciclo económico. Ok. Bueno, perfecto. Lo que hablamos con Chris es que esto está brutal, Valde. Revalida lo que hemos dicho. Sí, remítanse a anteriores El episodios. mercado anticipa lo que viene en la economía. Sí. O uno como inversionista, esto se lo aprendí a alguien que hoy dirige una empresa financiera, operan el rumor y venden la noticia, que es básicamente lo mismo. No pasa nada en la economía que el mercado no le diga a usted antes. Hay mucha información, pero les iba a preguntar, ya que estamos hablando de los riesgos y estamos hablando de las regulaciones y todo lo demás, voy a dar el mini tip que aprendimos con Ale sobre cómo identificar una estafa, pero también quisiera escucharlos a ustedes, porque si ustedes ven una publicidad de algo de inversión, sí o sí debe estar con los logos de los reguladores, en nuestro caso la Superintendencia de Finanzas, la Superfinanciera, perdón, la Superfinanciera, y debe tener un legal abajo, breve, chiquito, un letrerito chiquito abajo donde les informa sobre el riesgo de la inversión y dónde encontrar la información sobre su inversión. Eso es, digamos, lo mínimo que debe aparecer en cada pieza, ¿cierto, Ale? Sí, señores. Yo creo que más importante que esté en la pieza o no es ir a buscar dónde voy a invertir. Que tengan ustedes la Porque seguridad Juan que Daniel sí se lo puede están poner a usted en una regulados. pieza y yo le aseguro que Juan Daniel no está regulado. Si usted va y busca a Juan Daniel no está regulado. Cuando eso no se hace. Pero si usted va y busca, yo no hago piezas por lo mismo. Si usted va y busca una pieza, qué sé yo, de TIBA, y listo, tiene el disclaimer, vas y buscas, de repente ya haciendo la indagación encuentras, es algo que está sobre los márgenes de la ley. ¿No? Sí, Con el que disclaimer. no nos dé pereza de verdad. Es que es como nuestro rectificar dinero. Ese tipo O sea, de al cositas final- que son importantes. Ale, a ti te gusta la ropa. Cuando vas a comprar una chaqueta te las mides. Te mides 3, 4 chaquetas. Ujú, Más rigurosa con tu plata. claro. Porque es tu ahorro, es tu futuro. Es el costo de oportunidad de no comprarte una chaqueta hoy para invertir y comprarte, qué sé yo, 20 mañana. De hecho, algo que dices ahí, yo, por ejemplo, hay ciertas cosas que no compro online. Tengo que ir a la tienda física a medírmelas para decir si sí me quedó bien o no me quedó bien. Afortunadamente hoy la banca tiene la Entonces, oportunidad de hacerlo tengo que ir a de maneras regular tecnológicas. exactamente allá. Pero yo sí creo que es el deber ser o la debida diligencia de cada uno. Si es nuestro dinero, buscar dónde estoy depositando la confianza de mis ahorros, de mi dinero. Bueno, y pregunta, ¿y yo que quiero entrar a revisar eso? ¿En qué me fijo para saber que sí? Yo. Lo más fácil va a ser siempre el logo de la superintendencia. La superintendencia es muy efectiva en encontrar empresas no reguladas que utilizan su logo mal. También la siguiente derivada es, yo voy a girar el dinero. Si voy a hacer una transferencia bancaria y sale el nombre Juan Pérez, claramente no estoy girando a una empresa financiera. Entonces, ese es el momento donde te das cuenta si estás invirtiendo en alguien que está regulado o no. Lo último que agregaría a lo que mencionaban es, si suena muy bueno para ser verdad, probablemente lo es. O sea, si alguien te está ofreciendo 40% mensual, no hay forma de que pueda sustentar esa inversión, no hay forma de que pueda sustentar ese retorno. Entonces, si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es, ¿no? Yo voy a hacer acá como un spot para nuestras redes sociales y dando contexto, un tricítico a lo que hablaban ahorita de los miedos que sentimos nosotros al invertir. Y en estos días, en nuestras redes sociales, se las recuerdo, Tiva-Latam, sacamos un contenido sobre los miedos que tenemos al invertir. Entonces, si quieren remitirse a esa información para que de pronto encuentren tipsitos para combatir un poquito esos miedos
que precisamente hablamos de lo que ya hace un poquitito Valde nos explicó. Sí, igual recuerden, esto sale en octubre para que lo tengan presente, octubre de 2023, para que lo puedan buscar en las redes adecuadamente. Y bueno, yo también voy a hacer, yo estoy lleno de preguntas hoy, además aprovecho que ¿Hoy? bueno, ¿Hoy? gracias. Todos Está los bien. capítulos. Pero está chévere. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, muchachos, gracias. Ya tengo una idea de qué es una inversión, de qué debo buscar a la hora de invertir, de qué debo hacer para evitar ser estafado y de tener como una rigurosidad con mi dinero. Ahora venimos con una pregunta que es importante y es ¿cómo sé dónde o en qué invertir? ¿No? O sea, ¿Valde? lo que decían. A ver, La espinosa yo la tiro, yo... la forma más fácil es invierte de manera diversificada. Entiende tu perfil de riesgo. Si tu perfil de riesgo es conservador, finalmente vas a terminar en certificados de depósitos a término. Hoy en día hay una situación muy peculiar. Normalmente tú tienes que invertir a más tiempo para obtener un mayor retorno. Esto ha sucedido en los últimos 200 años como 15 veces, estamos en una de esas 15 veces, donde tienes mejores retornos invirtiendo a corto plazo que a largo plazo. Entonces, por ejemplo, hoy en día la tasa de referencia en Colombia está en 13.25. Eso quiere decir que puedo sacar un CDT a 6 meses a 14. 14% de retorno es un muy buen retorno. ¿Se van a mantener así para siempre? Es imposible. Esto es un reflejo de que los bancos centrales están haciendo su trabajo y luchando la inflación, pero es uno de esos momentos donde uno puede aprovechar para obtener muy buenos retornos de corto plazo y de bajo riesgo. Entonces, si eres una persona conservadora, vas a terminar en certificados de depósito a término. No tiene nada de malo los certificados de depósito a término. Le ganan a la inflación. Recordemos para qué hacemos esto, para ganarle a la inflación. Si eres una persona arriesgada, y arriesgado no lo piensen en me tiro de un paracaídas. Arriesgado lo que quiere decir es que no voy a tomar una decisión irracional cuando vea que estoy teniendo pérdidas en el corto plazo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir arriesgado, que mi estómago no se revuelca si metí 100 y estoy en 90. Si eres una persona arriesgada, la mejor inversión que vas a encontrar es invertir de manera diversificada. Yo soy un fan de los fondos de inversión colectiva. Nuevamente, los fondos de inversión colectiva no son el producto que nadie va a hacer una película en Hollywood acerca de los fondos de inversión colectiva. No son productos sexys, ¿ya? Pero son muy eficientes porque de frente te dan diversificación a bajo costo. En un fondo de inversión colectiva de acciones estás invirtiendo en 500, 600 acciones a un muy bajo costo y donde tienes liquidez diaria. Puedes llevarte tu dinero cuando quieras. Entonces, si eres una persona arriesgada, lo que más te va a convenir es armar tu fondo de inversión, invertir en un fondo de inversión colectiva que ya te diversifica en acciones y que te va a dar un retorno similar al crecimiento de la economía mundial más inflación. Boom. Sencillo. O sea, no, por favor, dejen de creerse el lobo de Wall Street. No vayan a pensar, no vayan a ver Wall Street, de hecho, la película de Michael Douglas. No vayan a ver todas esas cosas. Hay cosas más sencillas, no piensen. Sí, o verlas, pero no pensar que invertir es así. Y Verlas recuerden. como entretenimiento. Exacto, como lo que son. Exacto. Pues yo al final, ya que Valde empieza a tocar el tema de lo que es sexy o no en las inversiones, esto es personal, Valde. ¿A ti qué te parece más llamativo? ¿El value investing o invertir a partir de perspectivas económicas? Traducción. Momento, sí, Sí, traducción, por para favor. mortales. Panda, Recuerda que hay pausa, 3 sí. mortales. Mira de largo plazo, en la primera, a partir del valor intrínseco que uno de repente encuentre en las empresas, a partir de sus múltiplos financieros, del estudio de sus resultados corporativos, de su propio gobierno corporativo, o te gusta más a partir del entorno económico realizar tus posiciones en inversiones. Esto regresa porque he tenido 4 veces en las cuales he podido ganar mucha plata con una Es inversión. que yo quería ¿Dónde ves escuchar esas eso. historias? Entonces, los mercados son eficientes casi siempre. Ese casi es el que nos lleva a la pregunta de Juan. ¿Qué quiere decir que los mercados son eficientes? Que la información fluye muy rápidamente. Quiere decir que hay un montón de compradores y vendedores. Entonces yo no te puedo poner un precio muy lejos del mercado. Es como que vayamos y digamos,
Estamos yendo a comprar una hamburguesa y me la venden en 10,000 pesos y el del costado dice, no, espérate, yo te la quiero vender en 20,000. Yo no voy a comprar en 10,000, o sea... no, pero pueden haber situaciones donde los mercados son muy ilíquidos. Y líquidos quiere decir no hay la suficiente cantidad de gente comprando y vendiendo y se generan esas distorsiones a la eficiencia del mercado. A lo que se refiere Juanda con Value Investing es, yo veo una compañía, ¿ya? Y digo, esta compañía va a generar ciertos flujos en el futuro, ciertos dividendos, me va a pagar ciertas partes. ¿Para qué hago una inversión? Yo pongo $100 hoy esperando recibir más de $100 en el futuro. Veo el riesgo de la compañía y digo, ok, si yo traigo eso a valor presente, si yo el dinero que está a futuro lo traigo a dólares de hoy, ¿ya? Eso vale más o menos que el precio que está en el mercado, ¿ya? Eso es una visión de cómo hago value investing, ¿ya? Mi opinión es, funciona, sí, cuando no se cumplen las eficiencias de los mercados. Les voy a dar un ejemplo muy, muy obvio. En mi última inversión de estas 4. En Colombia existen titulizadoras inmobiliarias. Titulizadoras inmobiliarias, en el fondo, lo que quieren decir es compran un edificio y lo alquilan, ¿ya? Todas esas titulizadoras inmobiliarias, cuando la tasa subió, la tasa de referencia subió, Claro, sí. piensen que la tasa de referencia está en 4% y se ha ido a 13.25, ¿ya? Cuando la tasa subió, toda su deuda se volvió muchísimo más cara. Ahora, yo tengo un alquiler. El alquiler no es fijo, es fijo, ¿no? El alquiler me están pagando 10 pesos, yo estoy endeudado y tengo que pagar 5 pesos, de pronto la tasa sube, toda mi deuda es variable y ahora recibo 10 pesos de alquiler y me gano 9, ¿ya? Ese escenario es desastroso para esas empresas y se fueron a valer nada. Un montón de estas titulizadoras de inmuebles, empresas que compraban un edificio, compraban un centro comercial, etcétera, se fueron a valer nada. Valían, en la que yo compré específicamente, valía 25% de su valor patrimonial. Es decir, si yo vendía todos los edificios, pagaba la deuda, multiplicaba mi inversión por 4. ¿Ya? Okay. Eso sucede, ¿por qué? Porque el mercado entra en un pánico, ¿ya? No hay suficientes compradores y vendedores, no hay nadie haciendo las cuentas porque son muy poquitas empresas, y entonces la gente dice, no, prefiero el dinero hoy, me muero de miedo. Eso sucede, ¿ya? Es muy pocas veces lo encuentras, pero sucede. Entonces, si se sienta alguien que tiene el tiempo y, digamos, el conocimiento para hacerlo, agarras y dices, ok, mira, los inmuebles de los alquileres, los alquileres los van a renegociar y van a subir con inflación. Entonces, si bien ahorita están en 10, cuando les suba la inflación, se van a ir a 15. Y ok, las tasas hoy están altas, están en 8, pero no pueden estar, no, estoy pagando 8, pero no pueden estar altas para siempre, o el país quiebra. Y yo no creo que el país va a quebrar. Entonces, ese 8 va a volver a caer. Entonces, haces esa matemática y dices, estoy comprando un billete de $100 por 25 dólares. Ese análisis, ¿ya? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Es real que existe? Sí. Existe cuando el mercado falla. El mercado casi nunca falla. Eso es lo que quiero que nadie se lleve. No quiero que nadie se lleve la idea de que esto es algo que puedes hacer para vivir todos los días y todos los días puedes estar haciendo esto. El mercado casi nunca falla, ¿ya? Pero hay veces en los cuales los supuestos detrás del mercado, que la información fluye, que la gente es racional, que hay suficientes compradores y vendedores, se rompen. Y cuando se rompen, ahí tienes oportunidad de hacer un montón de plata. Pero son muy puntuales esos momentos en el tiempo. Valde, tengo una pregunta ahorita que estabas hablando sobre el tema inmobiliario. Sí. Porque en Colombia, la verdad, hay mucha gente que piensa como, yo tengo dinero y invierto, o sea, no sé, pero Sí. es una concepción en la que la gente tiene como, invierto en un inmueble para rentabilizar dinero. En estos momentos que este año ha estado un poco como, o bueno, desde el año pasado, ha estado un poco álgido ese tema de acceder a inmuebles porque se ha elevado el costo, cosa impresionante. Ahorita, ¿qué consejo das ¿Vale la pena? o qué piensas sobre el tema de inversión inmobiliario? Esto es netamente opinión personal, ¿no? No lo vayan a tomar como Asesoría consejo financiera, financiero, por favor. Hay una situación muy peculiar en Colombia. Y en verdad esto es algo que debemos haber mencionado en dónde invertir. Si tú eres asalariado en Colombia y ganas más de 5 millones de pesos, tu primera inversión tiene que ser en un fondo de pensión voluntaria.
los fondos de pensiones voluntarias, yo no conozco ningún sistema, con excepción del de Singapur, que sea tan beneficioso en ahorro de impuestos para tu pensión voluntaria. Déjame explicarles cómo funciona. Yo gano 5 millones de pesos, agarro y digo, quiero aportar todos los meses 1 millón de pesos a mi fondo de pensión voluntaria. Ese millón de pesos se va al fondo, lo invierto en lo que quiera, porque los fondos de pensión voluntaria los puedes invertir en lo que quieran. Nuevamente, en TIBA los tenemos, pero hay un montón de personas que también lo hacen. Ese millón de pesos que aportaste no paga impuestos. No paga impuestos hoy, mañana ni nunca. Es espectacular. O sea, básicamente el gobierno te dijo, por ese millón no vas a pagar impuestos, ¿ya? Tienes que cumplir los requisitos, tienes que mandar una inversión de 10 años o usarla para vivienda. Y ahí es donde viene lo relaciono con lo tuyo. Si tú ganas más de 5 millones de pesos, la primera inversión que tienes que hacer es un fondo de pensión voluntaria, y una manera muy directa de recibir el beneficio de esos impuestos que no pagaste es comprando una vivienda. Okay. Exceptuando esa situación, donde lo que en verdad te estoy haciendo es usar la vivienda para materializar un ahorro tributario, ¿ya? Porque al final estoy comprando la vivienda 20% más barato porque me regalaron los impuestos. O sea, exceptuando esa situación, yo siempre he odiado los inmuebles como inversión inmobiliaria, como inversión. Y te cuento por qué. Los inmuebles tienen 3 grandes problemas. El primero es que tienen mucho riesgo específico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Imagínense una cuadra en la ciudad de Bogotá. Yo vivo en el edificio A, el otro vive en el edificio B. Si el edificio B tiene mejor administración que el mío, va a valer más. Claro. ¿Ya? Y es muy difícil ser un buen inversionista inmobiliario porque tienes que elegir un montón de inmuebles que son parecidos pero no iguales, ¿ya? No es comprar manzanas donde casi que son el mismo bien. Acá son parecidos pero no iguales. Entonces tiene un montón de riesgo específico de la inversión. Lo segundo por lo cual odio los inmuebles como inversión es porque cuando tú inviertes en inmuebles, estás básicamente, a menos que seas muy millonario, ¿ya? Pero si no eres muy millonario, estás comprometiendo todo tu capital a una sola inversión y no te estás diversificando. Claro. Y la verdad es que es muy difícil chuntarle, ¿ya? La mayoría de personas que han invertido en inmuebles, la razón por la cual creen que ha sido una buena inversión es porque se acuerdan del valor al que lo compraron hace 10 años, lo venden 10 años después y dicen gané 20%. Pero lo que no se dan cuenta es que la inflación en ese periodo fue 100%. O sea, No ganaron tanto. esa es la razón por la cual la gente siente que son una buena inversión. Valde, ¿Ya? hoy me da una tranquilidad de la autoayuda que ustedes me brindaron hace unos meses Sí, yo en solo- el capítulo de compra de vivienda. La verdad, escuchar decir cómo esto. Yo solo No me tomé una repito. mala decisión. Solo me repito lo que mis abuelos paisas dicen. Una casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Exacto. Para convencerme sí. que hice Es algo que bueno. depende de cada uno cómo tenga su contexto, ¿sí? Sí. Ahora, sí hay una razón que no es tan matemática y es, hay un valor emocional en tener una casa. Claro. ¿No? Entonces, Yo tengo guayabo todavía después de un año. Lo sigo eso es muy teniendo. distinto, ¿no? Porque yo soy un gran creyente en que al final el dinero es para usarse. Entonces, la verdad es que si bien matemáticamente es muy fácil demostrar que una inversión en un inmueble es una mala inversión, hay un valor emocional en tener tu propia casa. ¿no? Pues yo le cuento una anécdota a Valde. Yo creo que cada mes que hacemos el pago del apartamento con mi esposa, yo voy después y a las 2 horas le muestro el flujo de caja de lo que hubiera pasado si no hubiéramos comprado el apartamento. Pero afortunadamente voy a ser papá y ahora que pienso que mi hija va a tener una casa segura, pase lo que me pase a mí eso me da paz. Eso, por eso. Claro. O sea, no puedes descartar el valor emocional, pero entonces no lo veas como, no lo evalúes como una No. inversión. O sea, por ejemplo, yo lo pongo ahorita cuando tú decías como de invertir solamente todo mi dinero a eso. Sí, Y eso- como estaba el tipo de inflación en estos momentos para inmuebles, grave, o sea... Y yo tengo una pregunta. Hay como unas inversiones que he visto que salen mucho ahorita, o a mí en lo personal me salen mucho, y es esas inversiones en inmuebles como fraccionados, como... Sí. ¿Qué piensas tú de esas? A ver, esas son las titulizaciones, son una versión de titulización. ¿Ya? Cuando analizas el riesgo que tienen, imagínate, estás comprando 100 inmuebles a lo largo de todos los países del mundo, o sea, digamos, estás fraccionando tu inversión, entonces ya es diversificada. Ya no estamos en el caso de riesgo específico, ni en el caso donde toda mi plata la he puesto en un solo sitio. Esos dos los quitas.
lo que termina pasando es que una inversión inmobiliaria es menos eficiente. ¿Eficiente qué quiere decir? Tiene más riesgo y menos retorno que una inversión en acciones. O sea, una inversión en empresas, cuando tú ves los números, la matemática detrás, tiene mejor retorno para el riesgo que tomas que una inversión en inmuebles, fraccionados de la forma en que has dicho. Cuando los mercados no funcionan, te puede pasar el caso que te he mencionado de estás comprando un billete de $100 a 25, pero esas son las excepciones a la regla. Ya. Ok. Bueno, ¿les parece si vamos sacando entonces conclusiones, muchachos? Sí, vamos Porque concluyendo. creo que esto sí, o sea, hoy cortamos mucha tela, sacamos mucha carne, resolvimos un montón de preguntas, quedamos con más preguntas. Claro, yo creo que podríamos seguir Juanda acá otra va a hora. sufrir nuestra ira de preguntas. No, yo estoy próximamente. feliz, no hay forma que sufra. Pero bueno, lo primero es, ¿para qué sirve invertir? Bueno, primero, ¿qué es invertir? Invertir es Financiar las empresas. financiar a las empresas, es prestarle dinero a las empresas que eventualmente nos tendrán que regresar. ¿Para qué sirve invertir? Precisamente para ganarle a la inflación, porque nos están devolviendo, digamos, con una tasa de interés que está ajustada con el mercado, ¿cierto? No, ajustada no. O sea, el retorno, el mercado es variable. Ok. Incluso la renta fija termina siendo variable. Es fija si usted compra un bono y espera 10 años a que se lo entreguen. Pero si usted lo negocia, traer la TIR o el precio del título a valor presente le hace que le varíen. Okay. La manera correcta de pensarlo es, el retorno es variable, sí, en promedio tu retorno es mayor a la inflación. Ok, listo, perfecto. Si vamos a invertir, tenemos que asegurarnos dónde vamos a meter la plata, tenemos que asegurarnos que sea una entidad regulada, que esté metida, digamos, con las cosas pertinentes del mercado que le deben regular. Por favor, en Colombia la superfinanciera es súper Fogafín. importante. Fogafín en el caso de los certificados de depósito a término, CDTs. Y revisar, echarle una estudiada importante es finalmente nuestra plata. ¿A dónde vamos a meter la plata? ¿Quiénes son? ¿Dónde se va a invertir ese dinero? ¿A dónde va a ir esa plata? Hay una que a mí me encanta, Javi, ¿quién lo gestiona? Alguna vez le escuché a alguien que sabe mucho del tema, si es gomoso, mire quién le va a invertir su plata, mire el equipo de investigaciones económicas, el equipo de estrategia comercial, el equipo de estrategia de mercado. Y por último, a la hora de que vaya a invertir, diversifique. Como lo decimos, creo que en todos los capítulos lo hemos dicho, diversifique. Busquemos maneras de poner nuestra plata en varios lugares. Y hay otra, Javi, como hacer el pacto con uno mismo de cuánto riesgo está dispuesto a soportar. Que eso también se nos escapó ahí. Y planificar, yo creo que si no tenemos como de verdad coger la constante, pues no vamos a lograr invertir. Valde invierte desde los 16 años. Es jugar un juego largo, ¿no? Sí. Disciplina y constancia. Invertir bien es bien aburrido. Ese es el gran aprendizaje que he tenido en mis Yo no te 15 veo años tan de aburrido, Valde. Sí, Valde no. Sí. Si me permites compartir, si Por pueden ahorrar 600,000 pesos al mes, pónganlo en un fondo que invierta en el S&P 500, se van a volver millonarios a los 65 años. Si logras ahorrar 600,000 pesos al mes, tienes un camino para ser millonario. Sencillo. Pum. O sea, yo creo que ahí tenemos todo. ¿Qué más podemos decir? Sí, pues ojalá lo puedan hacer las personas que lo pueden hacer. Ah, bueno, ya sé qué más podemos decir. Mateo, ¿dónde nos van a encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas. Nuestras redes sociales son @tiva_latam, si no estoy mal. Sí. Los esperamos para que aprendan con nosotros o se encaminen en este camino que emprendimos de dejar de ser menos ignorantes en el mundo financiero. Y si usted tiene preguntas, dudas, cosas que quiera saber extra, que podamos preguntarle a Valde, que quiera que Juanda responda, o alguno de los refuerzos que vamos a traer en esta temporada para que nos ayuden a no molestar tanto a Juanda, porfa, escríbanos ahí en Instagram, Twitter, en LinkedIn, acá en Spotify. Vamos a dejar una cosita para las preguntas. Y nada, pues Regáleme Valde. una última. Así. En el cajón donde dejamos las cosas importantes del capítulo, vamos a dejar el reporte del panorama de inflación para Colombia, Chile y Perú, correspondiente al mes de septiembre, que es el que se publica en octubre, por si quieren pegarle una ojeada. Siempre nosotros dejamos algunos lincitos de cada capítulo
algo que estemos hablando y apoye todo el tema, siempre en cada capítulo van a encontrar información de referencia. Para este caso, cuña nueva, hablamos de la tasa de interés real del Banco de la República, del Banco Central de Reserva del Perú y del Banco Central de Chile, que es la que descuenta la tasa del banco con respecto a la inflación. Si tiene dudas sobre eso qué significa y qué implica, como las tengo yo y probablemente las tiene Mateo, remítanse a nuestro episodio sobre inflación, ahí lo explicamos muy bien, el primer episodio de este podcast. Y nada, muchísimas gracias, Valde, por, Un placer. por venir Gracias. por acá. Encantado. Muchas gracias Valde. por acompañarnos. Y nada, nos vemos. Chao. Chao a todos. Recuerden, este podcast no pretende ser una asesoría o recomendación económica o financiera. Son solo opiniones y se basan en las experiencias personales de los panelistas.